Bienvenidos a esta exposición de códices prehispánicos, coloniales, indígenas que hemos preparado en esta sala de exhibiciones temporales del Museo de los Misioneros de Guadalupe dentro de la Universidad Intercontinental. Bienvenidos, vamos a pasar a verla. Este lado tenemos los códices prehispánicos que podríamos decir que dividimos la exposición en tres secciones. De este lado los códices prehispánicos, del otro lado estarán los códices coloniales y en la sección de en medio, dividiéndolas ambas, estará una pequeña muestra de artesanías y algunas expresiones artísticas indígenas que nos ayudan a recordar que estas culturas no se han perdido completamente, sino que se han reformulado y transformado a través del tiempo, pero que se preservan diferenciadas culturalmente hablando del grupo mestizo y que han sabido sobrevivir y sobreponerse a los embates históricos tan severos que han sufrido. Pues dentro de estos códices prehispánicos podemos señalar de manera general, tenemos exhibidos los facsimilares del grupo Borgia. Está hasta arriba el Códice Vaticano B, seguido del Códice Feyerabor-Meyer, después el Códice Laud, el Códice Cospi y finalmente de este otro lado hasta arriba el códice más representativo del grupo que le da nombre al grupo mismo, que es el Códice Borgia. De estos documentos calendáricos rituales, pues podemos ver algunos elementos de la cosmovisión de estos pueblos indígenas que de manera maravillosa y artística están plasmados en estos documentos de piel de venado. Esta es la página 1 del Códice Feyerabor-Meyer, donde es una página muy representativa porque nos muestra en la concepción del universo que tenían dividida en 5 partes con un centro y 4 rumbos cardinales. Aquí estamos viendo el centro presidido por Xiuhtecutli, dios del fuego, y la parte alta sería el oriente. Aquí tenemos el oriente presidido por otros 2 dioses que son Tonatiuh, el dios del sol, e Itztli, el cuchillo de sacrificio. Después, en contraposición, la parte baja sería el poniente, y el poniente estaría presidido por 2 diosas que son Chalchiutlicue, la de las faldas de jade, y Tlazolteotl, nuestra madre, la comedora de inmundicias. Muy interesante porque la región femenina del universo es el poniente y la región masculina el oriente, que bien nos recuerda lo que señalaban los cronistas de los hombres que morían en combate, que acompañaban al sol y desde el nacimiento del mismo hasta el mediodía, y ahí le dejaban el lugar a las Iguateteo, que eran las mujeres muertas al dar a luz, y acompañaban al sol del mediodía al ocaso. Entonces tenemos en la región norte del universo, presidida por otros 2 dioses, que serían Tepeyolotl y Tlaloc. Y finalmente la región sur del universo, presidida por Zinteotl, el dios del maíz, y Mictlantecutli, el señor del mundo de los descarnados. Entonces esta página nos da cuenta de este complejo proceso, de esta compleja cosmovisión que tenían, donde se interactuaban tiempo y espacio, porque a lo largo de toda esta página están distribuidos los 260 días del Tonalpohualli, a través de de las 20 trecenas, los 20 nombres de días y sus 13 números, formando el calendario. Este es el Códice Cospi y en él podemos ver representado en estos cuadritos pues los 260 días, cada uno representado en un cuadro, junto con el dios tutelar del día, para que cuando era el nacimiento de un niño pudieran saber cuál era el día y el dios de influencia de esa persona y pudiera tomar las precauciones o supiera cómo quedaba integrado en este sistema de pensamiento que ya estaba establecido. Estos son los 260 días que se representaban con puntitos en la escena anterior del Feyerabor-Meyer. Esta otra sección de la exposición es la de códices coloniales,
en donde ponemos una representatividad de los documentos que se generaron a partir de la llegada de los españoles y que muchos de ellos, por su propia naturaleza, se encuentran ahora resguardados en el Archivo General de la Nación o en cuestiones del registro público de la propiedad, porque son testimonio de linderos, de territorios, de pueblos, de lo que ahora son los municipios. El mestizaje. Son documentos donde los frailes pretendían primeramente narrar cómo era que vivían, qué creencias tenían, documentar lo más que pudieran de estas culturas, y los indígenas, a petición de los españoles, presentaban las imágenes o los dibujos que ellos les pedían ex profeso. Dentro de estos códices coloniales merece mención aparte estos documentos que genéricamente se llaman catecismos testerianos y que son, como su nombre indica, catecismos, pero que los frailes captaron que esta forma de escritura, de transmitir los conocimientos a través de pictografías, era un medio que los indígenas ya manejaban, que tenían totalmente dentro de su mundo cultural, y entonces tradujeron de alguna manera el catecismo o las oraciones básicas o los elementos básicos del catecismo que se tenían que memorizar los indígenas para atender a los sacramentos, y se condensaron en estos pequeños documentos que se distribuyeron entre la población indígena. Y pues es el Padre Nuestro, el Ave María, el Persinado, los mandamientos, el credo, a través de pictografías, ¿no? Y a través de estos dibujos estimular la memoria y que pudieran aprenderse todo esto. Yo creo que este es el colofón, es la parte donde se sintetiza más fuertemente esta expresión plástica, artística, indígena, pues ya aplicada a los motivos coloniales a partir de la llegada de los españoles. Finalmente quisimos que esta exposición terminara con una pequeña muestra de expresiones artísticas indígenas contemporáneas, porque nuestra intención es revalorar estas culturas desde no solo la historia de lo que ocurrió, sino también desde su vivencia y sobrevivencia actual. Entonces podemos ver estas expresiones de los amates pintados de guerrero, los cuadros de estambre o de chaquira de los huicholes, los elementos de barro de varios lugares de México, donde podemos ver esta forma de expresar a través de ciertos diseños y de ciertas escenas de la vida cotidiana aquello que vale la pena ser preservado en la memoria. Son definitivamente herederos de una tradición cultural ancestral y pues que vale la pena resaltarlo y señalar el vínculo que existe entre las comunidades indígenas de antaño y las contemporáneas. Los esperamos en esta exposición en el Museo de los Misioneros de Guadalupe, dentro de las instalaciones de la Universidad Intercontinental. Empezamos el 20 de febrero pasado y estaremos hasta el 28 de abril.